con algunas de ellas. Nos preguntan por Pluxee. Dice que cómo estáis viendo las últimas noticias sobre el cambio de regulación en Brasil. No está confirmado, pero en caso de producirse son un 30% de sus ventas allí y gran parte de su crecimiento futuro. Pues sí, bueno, es buena pregunta pertinente. El 30% de las ventas vienen de Brasil, pero bueno, eso incluye transporte y otros elementos, ¿no? La regulación afectaría sobre todo a la parte de alimentación, ¿no? Que es algo menos. Pero bueno, esto es algo que viene desde 2022, el posible cambio de regulación. Se había hablado incluso de prescindir de compañías como Pluxee, Edenred y los operadores locales y directamente que se hiciera, bueno, para el que no lo sepa, Pluxee es una compañía que se dedica a la gestión de beneficios para empleados, ¿no? La clásica tarjeta de restaurante que tienes para pagar tu menú del día o en restauración y que tienes una deducción fiscal como trabajador, ¿no? Bueno, pues continúo. Entonces, lo que se había estado hablando en Brasil es que a lo mejor desaparecían este tipo de compañías para evitar las comisiones que se le cobraban a los comercios y así reducir la inflación. Esta era la idea de un gobierno que está teniendo problemas inflacionistas, pero bueno, esto presentaba una serie de problemas, ¿no? Lo que pensaban era poner directamente una transferencia en cuenta a la gente, pero claro, al final si te ponen una transferencia en tu cuenta corriente, no te lo vas a gastar en restauración, si te lo puedes gastar en lo que te dé la gana, ¿no? Con lo cual había que hacer pues muchísima integración informática, desarrollos y demás para que te lo pudieran transferir y que solo te los pudieras gastar en restauración, ¿no? Con lo cual, todos estos desarrollos son absurdos porque es realmente lo que tienen este tipo de compañías como Pluxee y Edenred, ¿no? Y en esa línea ha ido la regulación, ya se ha despejado bastante más y se ha rechazado la parte que podía afectar más, que nosotros creíamos que no tenía sentido desde el principio, que era la de hacer la transferencia, y lo que se ha hecho o lo que se va a hacer en línea con lo que se hace en otros países es poner un precio máximo, una limitación a las comisiones que se le cobran, no a los clientes, a las empresas, pero sí a los comercios. Con lo cual, pues si se hablan de precios del 3,5, 4,5 de comisión máxima, a nosotros eso nos encaja y nos parece que está bien, incluso saludable. Eso a compañías con mucha cuota de mercado como Pluxee le viene bien, porque al bajar las comisiones, pues esto lo hace menos atractivo para que entre nueva competencia y entonces es más fácil que se mantenga el oligopolio, ¿no? Con lo cual el crecimiento va a ser mayor y la comisión a lo mejor va vía clientes. Con lo cual, no creemos que esa regulación ya se ha despejado un poco. Vamos a hablar un poco de contexto en general. Voy a unir varias preguntas que hablan sobre ello para así poder responderlas. Una es esta de los exploradores que hablan un poco de la situación de países como Francia. Dice que en ese contexto, bueno, hay analistas, hay expertos que consideran improbable que se pueda cumplir con el gasto del 5% del PIB en defensa. Y también un poco sobre otros países, porque es sobre Japón, pero bueno, así podemos aunar un poco vuestra visión, si queréis, en ambos contextos. Nos preguntaba también JCR por la deuda japonesa y norteamericana. Dice que puede generar una crisis financiera global como la del 2008. Dice, hay muchos analistas que así lo dicen y si es así, ¿cómo podemos obviarla de la mejor manera? Entonces, bueno, si queréis poner un poco vuestra visión sobre Francia y también un poco sobre esa crisis de deuda, ¿no? Que tanto se está hablando tanto en Japón y Estados Unidos, cómo todo esto nos puede ir afectando nuestras inversiones. A ver, empezando por Francia, primero destacar que no somos especialistas macro. Al final sí que hacemos análisis y exhaustivos porque nuestras compañías están presentes en muchos de estos países. En el caso de Francia, por ejemplo, te podría decir que hemos tenido durante los últimos años, problemas en el consumo, en producción industrial. La inflación ha afectado bastante. Un país que tiene una deuda muy alta y un gasto público enorme, ¿no? Y tenemos algunas inversiones allí que se están viendo afectadas en ese sentido. Pero la realidad es que acabamos de ver en las últimas semanas con que su gobierno, veremos si aguanta, quiere hacer una fuerte reestructuración y un fuerte recorte de gasto público, con lo cual la línea tendrá que ir por ahí, que es lo que tiene sentido. Otros países de Europa en algún momento tendrán que hacer lo mismo porque tampoco quedan muchas balas, ¿no? La crisis de 2008 que comentaban antes era una crisis de deuda corporativa y de deuda personal de la gente, del sector privado, y ahora que tenemos una enorme deuda
de los países, ¿no? Administraciones públicas y demás. Con lo cual, bueno, tendrán que ajustar los costes, no sé si lo conseguirán, y si no, lo que veremos es una enorme inflación, ¿no? Una vez que se intente monetizar esa deuda por un lado u otro. Con el gasto del 5% en defensa, pues la verdad es que no tenemos ni idea, nos parece grande. Francia, de todas formas, tiene un gasto pues bastante grande ya, si lo comparas en términos de PIB con Alemania, por ejemplo, o con España. Es un país que militarmente pues tiene incluso capacidad de ataque, que eso quizás es el único país de Europa, de la Unión Europea que lo tenga, ¿no? Y no solo capacidad de defensa. Pero veremos, ¿no? Parece todo un poco complicado y llegar a ese 5% y no sé en cuánto tiempo. Pero la verdad es que no te puedo dar una respuesta exacta, ¿no? No tengo ni idea si se conseguirá o no. Es que no se puede, es muy difícil, ¿no? Siempre yo insisto mucho en que bola de cristal de momento no tenemos, pero bueno, sí es verdad que tranquiliza un poco, ¿no? Cuando hablamos con expertos, pues saber un poquito también vuestra visión. Vamos a ir a ver alguna compañía. Nos preguntan por Aperam, por ejemplo, a ver que lo he perdido. Aquí nos dice Francisco Javier, dice si podríais hacer algún comentario sobre Aperam. Aperam es una compañía que produce acero inoxidable, con peso principalmente en Europa, pero también en Brasil, donde está en una situación de monopolio prácticamente para toda Latinoamérica, desde la producción en Brasil. Y lo que hemos tenido en los últimos años es una bajada muy fuerte de los precios tanto del acero al carbono, el acero común, como del acero inoxidable en Europa, no tanto Estados Unidos. Por eso este oyente remarca Aperam, voy a hablar de Europa, porque en Estados Unidos tenemos a Acerinox que le está yendo un poco mejor. Y sobre todo por las importaciones chinas, ¿no? de baja calidad. Nosotros creemos que en algún momento este mercado se dará la vuelta por varias circunstancias, ¿no? Una de ellas sería cada vez el control más estricto a las importaciones, sobre todo de países que producen con un mix energético muy diferente a lo que busca la Unión Europea. Al final, países como Taiwán o China tienen un mix de generación de energía con mucho carbón, con lo cual, aparte de los aranceles que ya hay a esos mercados y de las cuotas a la importación, pues se van a poner lo que se conocen como Carbon Tax Borders también para evitar entrada de esos productos que compiten, digamos, de forma desleal por el mix energético. Y las compañías también, como una compañía como Aperam, pues está poniendo las pilas para centrarse en un negocio menos comoditizado, digamos, en algo más especializado, que serían las aleaciones especiales, donde ya tenía una parte del negocio y ha comprado recientemente otra empresa, y en ese segmento de mercado está mucho más protegido que digamos que en el acero inoxidable de forma más común, ¿no? Y sí que creemos que este sector va a ser uno de los grandes favorecidos, con lo que comentaba el anterior usuario del mayor gasto que van a tener los países en defensas, infraestructuras y demás, ya que sobre todo tanto el inoxidable como las aleaciones especiales están prácticamente presentes en cualquier elemento que pensemos que puede ir a la guerra, ¿no? En un tanque, en un camión, en un misil, en todo, absolutamente. Mira, ya que estamos hablando de defensa, nos pregunta David del Río, dice, y en defensa, ¿por qué no decidisteis entrar en Indra para la cartera ibérica? Sí, no sé la tuvimos en su momento bueno, cuéntalo tú, Alejandro. Sí, nosotros fuimos accionistas de Indra indirectamente a través de Corporación Financiera Alba. Tampoco es una empresa que nos enamore, la verdad. Es una empresa potente, tiene cosas muy positivas, pero bueno, tienes también el gobierno dentro y ciertas cosas que a lo mejor a nosotros no nos gustan tanto, ¿no? Pero para que te hagas una idea, nosotros compramos Corporación Financiera Alba con un 50% de descuento cuando Indra estaba a 7 euros, con lo cual eso es como si hubiéramos estado comprando Indra a 3,5 euros, ¿no? Hoy Indra está pues en el entorno de 40 euros o por ahí, ¿no? Entonces, claro, pues las valoraciones son otras absolutamente, ¿no? Entonces, bueno, no es el negocio que más nos guste y, bueno, las valoraciones tampoco son súper atractivas. Vamos a hablar un poco del propio funcionamiento vuestro, ¿no? También como gestores. Mira, nos dice Chao, nos dice que casi 50 posiciones en el fondo internacional. Claro, él dice, ¿no es demasiada diversificación? Sí, es una buena pregunta y sí, tal vez sí, le podría decir que sí, que es demasiada diversificación, 46 compañías lo que tenemos, pero hay un componente que hay que tener en cuenta, y es que de estas 46 compañías hay 12, creo que son,
que están cotizadas en Hong Kong y que muchas de ellas tienen pesos del 0,20, 0,25, 0,30, 0,40 y que a lo mejor pesan esas 12 compañías un 5% del fondo. Y es como si el 95% del fondo fueran 30 y pocas compañías, que eso a lo mejor ya no parece tan diversificado, ¿no? Y esto ha sucedido porque esas compañías han caído mucho, los flujos no llegan a Hong Kong, nosotros no podemos incrementar esos pesos, pero tampoco queremos venderlas y entonces, bueno, son compañías que a lo mejor no nos lleva tanto trabajo seguir y preferimos dejar en el fondo con pesos bajos, ¿no? Pero básicamente eso es lo que ha pasado, que sean muchos nombres, pero bueno, a efectos de diversificación la concentración es razonablemente buena / alta. Sí, de hecho nuestra convicción es esa, ¿no? En concentrar los fondos. Eso que dice Alejandro es una mezcla de que se ha ido el volumen de Hong Kong y nuestra estrategia internacional también ha crecido mucho. En el fondo ibérico, por ejemplo, la concentración es mucho mayor, pero sí. Al final... Si uno mira el top 10, por ejemplo, pues estamos en la décima compañía, es más del 3 y pico % de peso, ¿no? Entonces, bueno, ahí es un peso importante. Pero es una muy buena pregunta, que tiene mucho sentido. Dentro de esta misma gestión, nos ha hecho un montón de preguntas el Charlie, pero bueno, vamos a ir a esta. Dice, ¿cómo gestionáis también los drawdowns severos? ¿Qué medidas concretas implementáis cuando cae el mercado más de un 20%? Sabéis que este es uno de los mayores miedos muchas veces, ¿no? Cuando somos inversores y que muchas veces a los inversores, bueno, menos pacientes nos hace salir corriendo. Sí, ahí no sé si quieres tú, Miguel. Sí, bueno, no, que al final esto es parte de la aventura, ¿no? Y de la idiosincrasia de la renta variable y es así. Y nosotros lo que hacemos es aprovechar esas caídas. Son lógicas, estás invirtiendo en renta variable y además son sanas porque nos dan grandes oportunidades de inversión, ¿no? Comentaba antes Alejandro en la presentación que a principios de abril con lo del Liberation Day, los fondos pues cayeron estaban en más 10 y se fueron a menos no sé cuánto, al final cayeron como un 15, un 20%. Eso nos permitió hacer una fuerte rotación de compañías que no habían caído o vender incluso Catalana Occidente, que estaba en un proceso de operación corporativa y alocar ese capital, dirigir ese capital a esas inversiones que tenían más potencial. Esto al final lo que nos genera es una enorme oportunidad de inversión, pero al final aquí si queremos obtener buenas rentabilidades a largo plazo, lo que tienen que saber los clientes es que tienen que tener una tolerancia a la volatilidad porque esto se va a producir. Es decir, cada 5 o 6 años hay caídas de más del 20%. Esto es así y va a seguir siéndolo. Nada nos hace ver que las cosas vayan a cambiar. Sí, si miramos los históricos, por ejemplo, hemos visto como nuestro fondo de media suele caer el 15% al año y los retornos pues han sido del 12% anualizados. O sea que, bueno, pues si los 13 años anteriores sirven de experiencia, pues el 15% al año es el pan de cada día, digamos. Sí, la tolerancia a la volatilidad está bien pagada. Lo que pasa es que, claro, es algo que el cliente tiene que convivir con ello. Si no puede convivir con esas caídas, pues mejor que vaya a otro tipo de producto. Sí, no, al final hay que tener paciencia, sobre todo en esa inversión a largo plazo, eso es así. Vamos con esta pregunta también, nos dice Julie, dice que ¿cuánto tardáis a tirar o no? Dice si se ha dado el caso alguna vez de que en ese lapso de tiempo la cotización suba mucho y finalmente pues no toméis esa decisión de invertir. En nuestras cabezas eso pasa todo el rato, ¿no? Que cuando compramos una compañía estamos analizándola y nos ponemos nerviosos, que está subiendo y se te queda un poco cara de tonto. Eso pasa y eso es parte de... A veces las tenemos que comprar más caras y a veces no las podemos comprar. Así es la vida, ¿no? Es el trabajo que tenemos. Por eso intentamos ir rápido, pero muchas veces no lo conseguimos, ¿no? Pero claro, depende mucho de la compañía, del tiempo que tardamos. El proceso más largo es el de análisis, decidirlo pues es más corto, pero el problema es el análisis, claro. El tener que decidir los tres también nos da menos flexibilidad. Bueno, ya lo hemos contado en muchas ocasiones, pero tenemos que estar los tres gestores de acuerdo en que una empresa entre en cartera y entonces, claro, el proceso no es tan rápido como el que nos gustaría, porque a lo mejor si hay dudas de algo hay que resolverlas, etcétera. Con lo cual, la decisión final a veces sí lleva más tiempo del que nos gustaría. Venga, vamos a ver con algunas compañías que nos preguntan sobre ellas. En el caso de Kexen, dice si habéis podido hablar con el equipo directivo, a ver si planean aumentar el dividendo. Dice son excesivamente conservadores porque ya están en caja neta y no están devolviendo casi nada al accionista.
No hemos sabido, bueno, no con el equipo directivo, pero sí con la compañía. No parece que nos han dicho que no van a aumentar el dividendo de momento. Ellos piensan reinvertir en el negocio, en la compañía. Yo creo que seguirán comprando activos a largo plazo. Es posible, yo creo que es posible que el dividendo se incremente un poco, pero el plan de esta compañía es seguir haciéndola crecer y no desinvertir activos y entregar la compañía de vuelta, ¿no? Es un negocio familiar, lleva muchísimos años cotizado y bueno, es uno de los problemas o el principal problema que tiene esta compañía, que es buenísima, es que no están especialmente preocupados por destapar ese valor y por eso cotiza pues a una fracción muy pequeña de lo que realmente valen esos activos. Hay varias preguntas sobre TGS, además es una de vuestras principales posiciones. Voy a ir poniendo algunas. Nos dice Daniel, dice que depende, si TGS depende del precio del oil o no necesariamente, y si no se relaciona con el precio del oil, dice cuáles serían sus catalizadores para destapar valor. Sí y no. Es una muy buena pregunta. Estuvimos con el director financiero reunidos hace unas semanas y hablábamos un poco, le trasladábamos esa misma pregunta, ¿no? Y al final, oye, pues sí, la respuesta es que no directamente, pero indirectamente sí, porque al final, pues cuando los precios son altos, las compañías se animan a invertir y eso hace que TGS tenga negocio, ¿no? Al fin y al cabo, un precio alto es importante. Pero lo que él también nos decía es que un precio de $60 para la compañía o a partir de ahí es suficiente para estar tranquilos, ¿no? A veces este tipo de cosas, este tipo de negocios no es tanto el precio puro, si es 70 o si es 60, como la incertidumbre que vemos en la economía regulatoria, aranceles y demás, que hace que las compañías petroleras dicen, oye, sí, yo iba a hacer esta inversión, pero voy a esperar un poco porque no lo tengo claro, ¿no? No sé qué va a pasar en esta partida de ajedrez, ¿no? Entonces, esa incertidumbre también hace mella en compañías en compañías petroleras que tienen que tomar sus decisiones de inversión y prefieren ser prudentes, ¿no? Pero la realidad es que hay que invertir, tienen que invertir porque cada vez los inventarios que tienen estas compañías y los pozos que tienen son más pequeños y yo no digo que en el mundo de mañana no vaya a haber petróleo, eso no lo sé, pero el mundo dentro de muy poquito necesitará petróleo seguro, ¿no? Y para ese mundo necesitamos seguir invirtiendo a corto o medio plazo. Bueno, por seguir con esta compañía, también nos pregunta Raúl, dice, tras la fusión con PGS y con una capitalización de 1,3 billones, ¿cuánto free cash flow estimáis que generará en un par de años? Miguel, que quizá no me deje decirlo, pero no, la verdad es que siendo no sé si lo deberíamos compartir, pero bueno, yo lo comparto, no pasa nada. Más o menos unos 300, en el entorno de, no sé el número exacto, pero en el entorno de 350, 360 millones de flujo de caja libre normalizado en el último año. Nosotros valoramos a 3 años, pues en el tercer año, por lo cual la compañía está cotizando, no tiene mucha deuda, tiene algo de deuda con la compra de PGS, pero está cotizando a 1.300 millones y va a generar 300 y pico millones normalizados. Está muy, muy, muy barata. Y ya por terminar con TGS, dice, bueno, Daniel nos da la enhorabuena por el buen año, dice que en TGS las librerías son consideradas como gasto, dice, para calcular el free cash flow. Bueno, lo que consideras, puedes meter la depreciación de esa librería, ¿vale? Es decir, de la librería que estás consumiendo, es decir, de ese revenue, ese ingreso, la librería la estás consumiendo. Entonces, eso es lo que tiene sentido, ¿no? Que lo consideres. Por otro lado, podrías hacerlo de otra forma y lo que podrías hacer es decir, oye, esa librería ya la gasté, ya invertí en ella y es el flujo de caja, es decir, esa inversión en nuevas librerías en las que vas invirtiendo, el gasto que puedes tener, ¿no? Lo puedes hacer de las dos formas, pero al final, a lo largo de los años, pues terminas llegando al mismo número. Os pregunto también hay varias preguntas sobre la OPA de Verallia. Dice si vais a acudir a la OPA de Verallia. Bueno, yo creo que eso sí que no lo podemos contestar, ¿no? Al final nosotros le seguimos viendo potencial a la compañía, lo que pasa que el potencial y los pesos depende también de las otras opciones que tenemos en el fondo y hasta ahí podemos decir. Venga, vamos con otra. Nos dice Raúl, dice, muchas de las compañías del top 10 ya han subido mucho los últimos meses. ¿Creéis que siguen teniendo tanto potencial? Pues si siguen en la cartera es que sí. Al final es
Es curioso, ¿no? Porque es verdad que ahora ha entrado mucho flujo y estoy leyendo aquí la pregunta que pone y muchas o algunas son compañías españolas, ¿no? Como es el caso de Acciona Energía, en este caso, o Día, donde lo que no tenía sentido es lo que veíamos antes, ¿no? En el caso de Día, en el mejor momento de su historia, cotizando a 10 cuando pues vale, no sé, 3 o 4 veces más de lo que estaba cotizando en ese momento, ¿no? Ahora ha subido algo, ha empezado a entrar el flujo en este tipo de compañías, está un poco olvidado el mercado ibérico. Este año estamos viendo los fondos ibéricos pues subiendo mucho, sobre todo los de gestión independiente, como el nuestro, ¿no? Que están con un 30% de rentabilidad en el año, pero los potenciales siguen siendo muy altos, ¿no? Potencial del 95% a cierre de semestre. Con lo cual, bueno, si suben y se cierra algo el potencial, reducimos algo esa posición y las que bajan pues lo incrementamos, ¿no? Pero todas estas empresas forman parte de los fondos a día de hoy. No se nos ha olvidado bajar el peso a medida que ha disminuido el potencial. Eso no ha pasado, ¿no? Eso es el core de lo que hacemos. Y claro, es que lo que decía Miguel antes es que Acciona estaba en 42 euros. Pues sí, ahora está en 25, pero es que viene de 42. Es que está muy barata. Naspers ha subido muchísimo. Ha pasado de 20 a 66 o 67. Pero es que la compañía ha creado un montón de valor en ese tiempo. Y Segona es otra vez lo mismo. Decíamos, ahí en la presentación poníamos, tiene más de un 40% de potencial. Sí, pero es que ese más de 40% de potencial, y no más de 70% como ponía otras alternativas, era pre-resultados de hace unos días, que son fuertes otra vez, lo siguen haciendo bien. Es que sabemos que tenemos que volver a ajustar eso al alza. Entonces, la compañía está haciendo un delivery muy bueno. Entonces, las cosas en nuestras compañías están yendo razonablemente bien. Por ir con otra compañía también nos dice Dimitri que cuál es la tesis de AmRest. Bueno, pues AmRest es uno de los principales operadores de restaurantes independientes que hay en Europa. Es conocido por ser al menos en España, ¿no? Por ser el dueño de Tagliatella, pero el principal negocio de la compañía es que es uno de los principales franquiciados en Europa de marcas de reconocido prestigio mundial, como puede ser KFC, Pizza Hut, Starbucks o Burger King. La verdad es que la compañía pues ha tenido una serie de factores que han hecho que baje en bolsa en los últimos 2 o 3 años. Nosotros durante este tiempo pues hemos invertido en la compañía, hemos también desinvertido cuando ha subido y ahora hemos vuelto a invertir de forma pues un poco más relevante porque, bueno, la compañía se ha visto afectada porque ha tenido que salir de Rusia, donde tenía un negocio que era bastante rentable. Luego los problemas de consumo, ¿no? Antes hablamos de Francia, en Alemania estamos viendo algunos problemas en el consumo, pero eso en realidad afecta a la cotización de la compañía, porque la realidad es que están máximos de ingresos, de beneficios operativos, están mínimos de apalancamiento y su rentabilidad sigue creciendo, ¿no? A pesar de la nueva aperturas de restaurantes, ¿no? Con lo cual, nosotros creemos que es una de las mejores oportunidades que hay a día de hoy en el mercado ibérico. Es curioso que lo hablábamos el otro día también con AmRest, con la compañía, que en un entorno que, bueno, son negocios diferentes, el negocio de Ibersol y el de AmRest, ¿no? Pero Ibersol está en máximos históricos y AmRest está en mínimos históricos, cuando son dos negocios que, aunque no son idénticos, van bastante de la mano, ¿no? Entonces, bueno, a veces es un tema de flujos, de poco interés, de liquidez y tampoco hay que darle muchas vueltas. La compañía está haciendo delivery, lo está haciendo muy bien y eso terminará llegando. Ya por ir terminando, porque nos van a quedar muchas preguntas por resolver, pero bueno, yo siempre digo también que ambos están localizables, Miguel y Alejandro, porque va a ser imposible si no responder a todas. Voy a hacer 2 más, una sobre Día, porque también nos han hecho varias consultas sobre ella y hay bastante interés. Pongo esta de Ignasi, pero bueno, hay varias más o menos en la misma línea. Dice que cómo veis Día después de la gran subida de este año. Sí, bueno, un poco lo he comentado antes. Ha subido. La verdad es que la valoración de la compañía también ha mejorado a raíz del Capital Markets Day que hicieron. Nosotros actualizamos la valoración porque los números están muy por encima de lo que estábamos haciendo, pero de lo que estábamos proyectando y creemos que eso va a seguir mejorando, ¿no? La verdad es que la compañía ha hecho absolutamente todo bien. La reestructuración del negocio, vendiendo los supermercados de gran formato en España, saliendo de Brasil, saliendo de Portugal y centrándose solo en la reestructuración en España para aumentar las ventas por metro cuadrado con los nuevos formatos y también también haciéndolo en Argentina, donde es un play a la recuperación de la economía con Milei si finalmente se produce, que parece que las cosas van bastante bien y van mejorando.
Y lo que nos sorprendía a nosotros en realidad era lo mal que estaba yendo en bolsa en su momento con el delivery que estaba haciendo la compañía. Con lo cual llegó un momento que ya cayó todo por su propio peso. Y es que la compañía, lo decíamos en la conferencia del año pasado, es que ya la reestructuración se había producido antes de que subiera. Decíamos que ya se había producido la reestructuración, que ya estaba todo claro, que había sido un éxito y que ahora la compañía se iba a centrar en el crecimiento, en volver a ganar cuota de mercado de forma inorgánica, bueno, orgánica, pero abriendo tiendas, no en términos de like for like, y en eficiencia, invirtiendo en los centros logísticos, ¿no? Como uno que ha abierto recientemente en Illescas, que mejora bastante la productividad de la compañía, ¿no? Todo esto va a hacer que los márgenes sigan mejorando y se convierta en el negocio que en su momento fue, al menos en términos de margen, porque operativamente hoy es mucho mejor y su equipo directivo está a años luz del equipo directivo que tenía antes de la entrada de Ether One, ¿no? Cuando tuvo que reestructurarse la compañía. Con lo cual, a pesar de la subida, nosotros seguimos viendo potencial y es una posición relevante dentro de nuestros fondos. Y venga, la penúltima. Dice Joaquín, como hemos hablado mucho de inversiones en energía y es verdad que es uno de los sectores que tenéis ahí, dice si habéis valorado la inversión en uranio y en empresas de tecnología nuclear. Dice, tiene mucha proyección a futuro. Bueno, me río un poco, sonrío porque no sé si Laura te acuerdas que el uranio fue la principal posición de nuestros fondos con cerca del 8% en no sé si esto sería 2020, 2021, tal vez 2022, por ahí, ¿no? En ese momento pues multiplicamos, el precio del uranio multiplicó por 3 y nosotros desinvertimos. Nos encanta el uranio, le vemos todo el sentido del mundo. Nos gustaba más jugarlo vía vehículos, vía uranio físico, porque pensábamos que riesgo-rentabilidad tenía más sentido. Las empresas normalmente exigen el descuento sobre el precio del uranio, exigen valoraciones más, digamos, descuentan un precio del uranio todavía más alto incluso que los vehículos y nosotros, bueno, preferimos siempre jugar la parte conservadora. Tampoco hay tantas empresas de tecnología nuclear, hay bastantes pocas y en ese sentido, pues lo jugamos con los vehículos y nos fue bien. Ahora mismo, bueno, pues sería algo donde podríamos volver a invertir si las valoraciones fueran para nosotros adecuadas. Tampoco quiero decir que sean especialmente altas ahora mismo, simplemente es que encontramos cosas mejores y nosotros queremos comprar siempre con mucho descuento. Ese es el tema. Eso es lo importante. Venga, ya para terminar, Antonio, que nos pregunta un poco por esa visión, ¿no? De cara al segundo semestre, así acabamos con vuestra visión. ¿Qué expectativas tenéis, ¿no? Del comportamiento del fondo en el segundo semestre? Bueno, positivas, seguro. Ni idea. Al final lo que te podemos decir es que con los potenciales que tienen los fondos, a largo plazo, pues esperamos que las rentabilidades sean buenas, ¿no? Lo que pasa es que no sabemos si en el segundo semestre vamos a subir un 10 o a caer un 15 o un 20, no tenemos la bola de cristal. A largo plazo, pues sí somos optimistas. Sí, como decía el inversor francés François Badelon, es que mi visión es que no tengo ninguna visión. No lo sabemos a corto plazo. Nosotros siempre decimos que nos preparamos para lo peor, valoraciones a prueba de bomba, pero esperamos luego que pasen cosas buenas como suele suceder.